¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues estamos de nuevo en esta tercera entrega del tema los aspectos éticos de la psicoterapia, quedando pues planteado de entrada desde la primera entrega que la psicoterapia es un hecho bioético, ¿sí? Y que no nos imaginábamos a dónde nos iba a llevar este tema tan hermoso de la psicoterapia como un hecho bioético, ¿sí? En este recorrido que hemos hecho de los temas, vimos la distinción entre un enfoque psicoterapéutico y una mera estrategia, ¿se acuerdan? Luego vimos el tema del psicoterapeuta y en medio de las ciencias humanas y su responsabilidad de asumir qué usuario quiere ver enfrente de él, ¿sí? También vimos el ítem de la religión del usuario, ¿sí? Que también es un tema importantísimo. Luego también vimos al usuario como capaz de reflexionar sobre sí mismo, que ese en verdad es un gran tema bioético. Y también vimos la importancia del método en estas psicoterapias de corte reflexivas. Y bueno, pues hoy vamos entonces a adentrarnos en un tema muy bonito. Esperemos a ver si alcanzamos a ver dos temas. Intento ver tanto reconocer la importancia de la conciencia en el espacio psicoterapéutico y a ver si alcanzamos a ver algo sobre los contextos. Igual, pues total, si no, pues lo vemos en la siguiente. Miren, eh, el tema de las neurociencias es un tema que tiene que estar de manera permanente con todo psicoterapeuta. ¿Por qué razón? Es que, fíjense, hay quien podría decir, bueno, pues es que yo soy psicólogo porque ni quiero saber nada de las matemáticas, ni quiero saber nada de la medicina, y no, o de la física, y resulta que el psicólogo, luego psicoterapeuta, debe de moverse en un terreno transdisciplinario. ¿Sí? Sí, sí. En un pensamiento complejo superior. Ahí van a tener que leer un poquito también de Edgar Morin o luego lo vemos. Luego lo vemos para que ustedes no se me asusten. Pero sí, pues las neurociencias son elementales, ¿sí? Y hay un libro que luego les voy a mostrar de la experiencia, la experiencia subjetiva vista desde las neurociencias, ¿sí? Es un tema maravilloso. Ya se dieron cuenta que no estoy grabando en la biblioteca, pero sí voy a tratar de traerme los textos que se me interesa que conozcan. Ya saben que a mí me gusta mostrarles los textos como una forma de animarlos a que poco a poco vayan ampliando su biblioteca personal. Entonces,
voy a tratar de tener estos textos, siempre tenerles estos textos a la mano para que los conozcan. En el tema de las neurociencias, siempre es muy importante reconocer los estados de la conciencia. ¿Sí? ¿Sí? Porque puede ser, por ejemplo, un estado de alerta de la conciencia, un estado de vigilia, pero también puede abrirse en esta conciencia y en esta función del pensamiento un espacio de conciencia reflexiva. Y también tenemos otros estados de la conciencia que ya veremos. Hay uno que luego veremos a mucha profundidad y que todavía no es del terreno patológico, y luego ya tenemos el estupor y el coma que no son nuestro tema. Por lo pronto no será nuestro tema, pero sí hay un estado ahí que sí nos interesa conocer por la producción maravillosa de la conciencia en un terreno hermosísimo que hoy no tocaremos. Entonces tenemos la conciencia de vigilia y la conciencia reflexiva. La conciencia es una función del pensamiento y el pensamiento pues es una función del cerebro. ¿Sí? Podríamos también decir que la conciencia es una función del cerebro y la conciencia reflexiva una cualidad. Ustedes, como quieran ir manejando su terminología, solo que cuando hablen con alguien que les quede bien claro lo que quieren plantear. Yo ahorita se lo estoy comentando de dos maneras diferentes, y ustedes luego se van a ir haciendo de lo que les guste. Siempre hay que tener algún librito de neurociencias básicas. Ahora se me ocurre que les voy a dar varios textos, se los voy a mostrar y ustedes ya adquieren el que les vaya más a su gusto, pero sí me gustaría que tuvieran este librito. Hay un libro hermosísimo de origen psicoanalítico, pero es hermosísimo. Y sí, la verdad sí quiero que lo tengan, sí quiero que lo vayan leyendo. Entonces, la conciencia de vigilia es precisamente lo que estamos haciendo en estos momentos. Yo en este momento comunicándome con ustedes y tú en un momento dado, haciéndote de estos elementos, entonces estás en conciencia de vigilia. En el momento en que nos centramos en nosotros mismos bajo un método muy especializado, entonces entramos en conciencia reflexiva. No hay que confundirnos con la conciencia moral, ¿sí? Que es parte de la conciencia, pero esta conciencia moral, ¿sí? Tiene otra función muy diferente, porque es la que rige nuestros modos de vida, ¿sí? Bajo esta conciencia moral, y que contiene el ideal del yo, que contiene, ¿sí? Contiene el ideal del yo, contiene también un paquete punitivo, ¿sí? Tiene un paquete punitivo esta conciencia moral, y también trae los límites y los alcances. Ahorita lo voy a decir así: los límites y los alcances que tú puedes lograr. Por eso es importante luego darle una revisadita a la conciencia moral. Sí. Luego vamos a ver estos elementos tan hermosos de la conciencia moral
un horizonte de vida. ¿Te das cuenta qué hermoso? Sí, es muy bonito esto. Y en este mismo tema de la conciencia, el modo de la irrupción del conocimiento o del objeto del conocimiento en un ejercicio de conciencia reflexiva. ¿Sí? Habrá conocimiento en la conciencia en estado de vigilia, sí. Sí, nosotros nos podemos hacer de datos, ¿sí? Podemos hacernos de datos sensibles en la conciencia de vigilia. Pero tener forjar una representación y quedarnos con un objeto del conocimiento, ¿sí?, de esa realidad, tu realidad exclusivamente tuya, tiene que pasar por la conciencia reflexiva. Y para ello vamos a hacer algún pequeño ejercicio, tal vez en unas 2 o 3 sesiones, ya que tengan más elementos. Y podremos adentrarnos en este tema tan hermoso. Concentrémonos entonces en este momento en la conciencia reflexiva, que ya quedamos entonces que es una cualidad del pensamiento, función del cerebro. ¿Se dan cuenta qué hermoso? Sí, la conciencia reflexiva entonces es un dinamismo. No existe, por favor, la conciencia reflexiva no existe en ninguna parte del cerebro. Sí, sí. Sí, no tiene una localización, ¿sí? No tiene una localización. La conciencia reflexiva es un dinamismo que se abre, sí, pero que se abre bajo nuestra tarea, bajo nuestro trabajo como psicoterapeutas. No se abre por sí sola, ¿sí? No se abre por sí sola. Esta conciencia reflexiva, ¿sí?, se abre a partir, ¿sí?, de empezar a hacer las preguntas que inducen a la conciencia reflexiva. No todas las preguntas inducen a la conciencia reflexiva. Es que muchas veces me preguntaron esto y por fin llegó el momento de decirlo. No todas las preguntas inducen a la conciencia reflexiva. Son ciertas preguntas que nosotros hacemos que de pronto la persona entra como una especie de hipnosis dinámica donde ya está en conciencia reflexiva. Pero se ocupan ciertas preguntas. Ahora, ¿de dónde surgen estas preguntas de la conciencia que inducen a la conciencia reflexiva? Surgen de un triple método, ¿sí?, al que le vamos a llamar socrático, intuitivo, fíjense, intuitivo, fenomenológico. Fíjense qué bonito. ¿Sí? Sí. Las preguntas entonces que inducen a adentrarnos en este dinamismo de la conciencia reflexiva, que nos apartan de la conciencia de vigilia, son preguntas que surgen de este triple método.
socrático, intuitivo y fenomenológico. Una vez que empiezas a hacer estas preguntas, ¿sí?, entonces, si estás desde afuera, realmente te empiezas a maravillar, porque la persona entra en un estado de reflexión profundo, donde podemos reír, donde podemos sorprendernos, donde podemos hacer ir a un recuerdo, donde podemos construir alguna idea, pero es en este dinamismo de conciencia reflexiva. Este triple método llevó muchos años construirlo, porque tal vez en el mundo purista filosófico les va a costar trabajo decir cómo es posible que se juntó la vertiente socrática, la vertiente intuitiva y la vertiente fenomenológica para forjar un método. Bueno, es que estamos en el ámbito de las ciencias. Luego, estamos en el mundo de las ciencias humanas. Luego, estamos en una actitud transdisciplinaria, intentando que el sujeto se vea a sí mismo, explorando su subjetividad a partir de ciertas preguntas que surgen de entre los contenidos que el usuario está aportando y lo que el método, que este triple método va definiendo. Pero, ¿cómo le vamos a hacer para pasar, como dices tú, de lo ingenuo a lo profundo? Es que resulta que por primera vez van a escuchar, tal vez, el tema de tiempo y espacio vivido, ¿sí? Y el tiempo y espacio vivido, ¿sí?, en oposición a medido, será una de las claves que nos permitan entender este hermoso dinamismo de la conciencia reflexiva, aquella donde el otro, el sujeto que reflexiona sobre sí mismo, pueda descubrirse, y donde entonces el objeto del conocimiento es su sí mismo. Efectivamente, es su sí mismo. ¿Se dan cuenta qué hermoso? Cuando el sujeto se descubre en sus modos, en sus formas de vida, cuando descubre que esos modos están en su esencia, y luego cuando todavía más descubre cómo se constituyeron esos modos de vida como esencia en la conciencia, entonces irremediablemente el otro
va a modificar su horizonte de vida, su horizonte axiológico, su horizonte de significatividades, aquello que le va a permitir empezar a ser diferente y escribir su propia historia, y donde precisamente esa historia solo sea un referente y no un determinante. Es la maravilla, entonces, de la conciencia reflexiva. La conciencia reflexiva, insisto, es un dinamismo que se requieren, sí, varias funciones cerebrales, sí, eso sí, y las vamos a ver en su momento. Por supuesto que requerimos de la memoria. Sí, por supuesto que sí. Y vamos a ocupar otras funciones cerebrales más para que este dinamismo, la conciencia reflexiva, ¿sí?, nos permita, ¿sí?, explorar recuerdo que le permita al sujeto conocerse a sí mismo. Vaya, vaya, vaya. Es la maravilla de la psicoterapia, ¿sí? Porque la psicoterapia siempre debe de llevar al centro la capacidad de reflexión del sujeto sobre sí mismo, para conocerse a sí mismo y decidir qué va a hacer con eso que conoció de sí mismo. ¿Sí? Porque aún el cambio es asunto muy personal del usuario. Pero es que si el usuario cambia, la sociedad cambia. El objeto de conocimiento, eso nuevo que está conociendo de sí mismo el sujeto, está, al menos por el momento, por encima de todo lo conocido. Pero que quizá en algunas semanas vuelva a reflexionar sobre el tema y tenga algo novedoso. Y eso algo novedoso superará al conocimiento previo y por lo pronto será un conocimiento por encima de lo conocido. Es decir, que la esencia es mutable. Por eso podemos cambiar y ser mejores ciudadanos, ¿sí?, y construir desde ese ser mejor ciudadanos. Fíjense qué bonito, ¿sí?, desde ese ser mejor ciudadanos, entonces podemos, ¿sí?, ¿sí?, ser una mejor sociedad. Esa es la maravilla de esto. ¿Sí? ¿Sí? Por eso la importancia de la reflexión.
Pues hemos visto hoy el tema de la conciencia reflexiva y espero que, que le lleve a repensar, ¿sí? Junto con los otros dos trabajos que hemos hecho, que ya esta es la tercera entrega de este tema, en este maravilloso tema, la conciencia reflexiva, cualidad del pensamiento, función del cerebro de un sujeto que ha decidido verse a sí mismo. ¿Se dan cuenta qué hermoso? Oigan, pues la verdad que ha sido un placer estar con ustedes viendo este tema, un tema que a mí siempre me ha apasionado. Ya saben que si tienen dudas o preguntas, déjenlas ahí en el muro o o déjenme ahí, mándenme algún mensajito a Alfonso Flores Hernández, en los muros que tenemos dispuestos para ustedes. Cualquier pregunta que quieran hacerme, será bienvenida. Los espero para la siguiente entrega.